under. It's like in 7 pages. Nuestro magazine, Encontrar Production, JCee. Here we go. Yeah, she's gonna start off first. She'll give us a la. Vaya mi gente, welcome to the Spanglish Cafe Music Podcast. I am your host, JCee Colon. And Alida Hernandez. Join us every Wednesday at 7 p.m. chatting about the music industry with artists from around the world. Ya tú sabes, sintonicen. Nota. Hi, everybody. Alida Hernandez. I'm back here. Spanglish Cafe Music Podcast is number 6 episode. Can you believe it? Already. And we have some special guests today behind the scenes waiting. I got JCee behind the scenes too with Melina. And Juan is also behind the scenes here waiting for his turn to get on. So before we start, what I want to do is just go through some of the events that we have going on this weekend, or well, not this weekend, but the next few weeks. So currently, as of now, on September 16th, there's a couple of events. We have our event here. We're having a social complimentary salsa class at 8 o'clock with Johnny Bachata, and at 9 it starts the social. So come out and dance. Don't worry if you don't have a partner. There's always somebody to dance with. And also September 16th, when Melina comes in, we'll talk about the Miami Salsa Beach Festival. That's also on that day. On September 22nd, we have comedy night here at the studio. We're going to have our first opening night for comedy. We have several comedians here, Bert Cornelius, Abby Ballin, and so on. And our host, See No Evil, comedian See No Evil. And he will be your host for the night. So come on down and see the comedy. Also, we have a list here of all our comedy shows coming up: September 22nd, October 20th, November 17th, and December 15th. So just watch Studio 33 FLL to see more news about all these events. And I mentioned September 16th, our salsa class already. And we'll also be having salsa classes starting September 25th from 7 to 9 Monday and Thursday with Johnny Bachata. So come on out and take some classes. And let's see what else we going on. We also got, there's a lot of events going on. It's South Florida, so it doesn't stop here. We also got September 30th in Palm Bay, the Puerto Rican Day Parade and Festival. It's going to be a huge day. Starts at 10 a.m. We have a whole load of local artists coming from different places, not even all local. Some from Atlanta, some from Orlando. Of course, headliner will be JCee Colon, your own JCee. He's going to be singing, and he's been performing with his Salsa y Control Orchestra, and it'll be the only salsa orchestra that day for the festival, and also headlining with Boricua Posse and Nasty Boys. So come out and see the festival in Palm Bay. And let's see what else. We got one more event. Sorry about it. It's Hispanic Heritage Month, so we got tons of stuff going on. On October 20th, to kind of end Hispanic Heritage Month, I will be doing the Spanglish comedy show. It will be here at the Studio 33, and it will be on the 20th, so to 8 p.m. We'll be having like a Spanglish night. So all the comedians are Spanish, and they will be throwing out their best jokes out for you. So come on out and celebrate Hispanic Heritage Month. And lastly, my last announcement, so not to bore you too much, I already did this episode earlier today on Rebooted Mindset. I have episode number 50. It's called Luz Estelar with Tom Palladino. He is the expert and the researcher on creative scalar light, scalar energy. And I have Claudia Clarice, who is translating everything that Tom says to Spanish so everybody can understand what scalar light is and scalar energy is. So check that out. Bilinguals on Rebooted Mindset, or you can see it on Western Magazine as well. So I think I've done for my news today. So I'm going to get JCee and Melina because they're waiting backstage here and get them on. Hey guys, how you doing? Thank you, Alida, for those great announcements in the month of September. We're going to talk a little bit more about it. But right now, I am so honored y estoy tan contento. Yo estoy contento de tener al lado mío a la muñeca de la salsa, Melina Almodovar.
¡Qué emoción! I'm so excited. How are you? I'm good. I'm great. I'm here chilling in your spot. How exciting. How do you like it? It's nice. Very cool. You guys have to come out and check it out. Tienen que venir a estar con ellos aquí. Saluditos a todos. So anyway, Melina, she's been having a busy day like every day, I mean, in the musicians world, besides doing the music, we have our private lives that we have little time to spend because of all the commotion pa' aquí, pa' allá, corre que te corre, que si eso, But, I know Melina's been doing this for a long time, and Alida's here, which is my witness, that she knows Alida for over 20 years. Woo, so many years. So go ahead, Alida. Since I got here to Florida, I found the Fiesta Patronales that they used to do in Pembroke Pines with the Puerto Rican Chamber. And I just went there one day, fui sola, and I saw them. I told Melina, "Oye, esta que está cantando ahí." And then I met her, and I had to meet her, and I told her about my mother and music and how I was in the music industry. And then 23 years have gone by already. Wow. It's insane in a blink of an eye. And we still look young. No, estamos nueva, mami. Muñeca, right? La muñeca. It's our Puerto Rican blood, okay? We were babies then. Yeah, exactly. Now we're a little bit tell us, ¿desde cuándo te interesó el mundo musical, el arte de la música? Bueno, yo siempre he sido, I've always loved music. O sea, desde chiquita, cuando escuchaba la música, cualquier música, any music, I was always enthralled by music. Me daba mucha impresión, ¿sabes? Ver gente en el escenario, ver gente en la televisión, ver gente... Tú sabes, siempre me daba impresión cuando íbamos a sitios y veía gente cantando en un escenario o en el restaurante. Mi mamá y mi abuela, mi abuelo en Puerto Rico, yo soy de Levitown, Puerto Rico, de Toa Baja. Levitown, la cuarta sección. Mira, aquí tenemos a alguien por aquí que está, mira, Tito Puente Jr. Ay, oye, ya se tiene que meter. You're following me. Go do your thing in DC, dude. Oye. We got you next week, Tito. Don't worry about it. You'll be here next week. And Ray He's always following me. Ray Santiago también, tremendo corista allá de Orlando. Saludos a Ray. Igor Moreno, otro corista, tremendo corista. Nelson P9, everybody watching, thank you to keep on, That's so great. You guys have awesome people watching you. No, gente aquí, ya tú sabes que están envueltos en el mundo de la música también, ya tú sabes, dándonos el apoyo aquí en Spanglish Cafe. That's awesome. It's so funny, Alida, that when I moved here, I did not have a Miami accent. And now you do. I have a Miami accent. You do. It's hilarious. I'm like, that thing is that's the thing. There's a certain language. There's a certain lingo here. Bro, there you go. Bro. Oh no, that's so funny. Isn't it funny? Because when I was here 20 years ago, I was a little bit Southern, a little bit Puerto Rican. I was living in Tennessee and in Atlanta. And now it's like, totally. listen to my interviews and I'm like, total Miami girl. Oh, thank God. I'm not even start with that. Alida be making fun of me because I talk como los mexicanos, como los venezolanos, porque se me pega el lingo. If I talk like a Boricua, they'll say, "What the hell are you saying?" I know. So I have to get used to that. But you're so New York. I'm definitely New York. Yeah. Forget about it. Forget about it. So Melina, la salsa, ¿cómo empezó? Bueno, okay, perdón, I am totally straight off of what you asked me. Bueno, mira, yo empecé escuchando pop music when I was a little girl, and my mom had me in like every dance school, every possible thing in life, because I was obviously, yo soy una persona super hyper, like very hyper. And so, as you know, and so I always had to be entertained by something, ¿ven? Entonces mi mamá me ponía en todas las clases que habían habidas y por haber, que si ballet, que si jazz, que si tap, que si all of that. Entonces, pues ahí fue que empecé con la música, ¿no? Pero a mí el baile no me gustaba tanto como el canto. Cuando empecé a cantar, mi papá era cantante. Okay. Entonces mi papá cantaba con la guitarra. And he was a bolerista, le encantaban las baladas. Esa era la moda en esos tiempos. Yeah, like in the 80s, you know, and he loved José José, le encantaba Camilo VI, that's where he put my name, Melina. So de la canción esa, ha vuelto Melina. Like, he was like, so many times. he wanted to
My mom's name is Ilsa. Mira, mime. I know. El mime, perdón. Yeah, my mom's name is Sweet. Ilsa. Yeah. My mom's name is Ilsa, and he wanted to call me Ilsa Melina. So my mom didn't even want me to be called Ilsa. So, but she just wanted Melina, and that was it. Pero él me pusieron Ilsa Melina, entonces, so I'm named after una balada, and I've always been around, you know, music all my life, and that's how it started. Entonces, después, poco a poco, mientras empecé a escuchar la radio, empecé a escuchar las cosas en Puerto Rico, siempre me encantaba escuchar, pues, la percusión a mí me encanta, o sea, like, conga, timbal, bongo, Right. todo esto Ah, no. me encanta, tú sabes, me encanta lo que es la Right. percusión, y eso es lo que me gusta de la salsa. So like for me, what's interesting about salsa is that it's a lot harder to digest and to understand than pop music. Tú tienes que ser salsero de verdad para entender la salsa. Sí te puede gustar, pero si tú eres salsero, te mueve ese tipo de música como ustedes. It Entonces, has to be in your blood, right? I Right. mean, it's in your blood. You gotta bring it out. entonces I felt it from the beginning. Like I always loved the percussion. And a lot of people, you know, I've this is gonna be insulting to you because you're salsero and Alida too. But I've had friends tell me, well, it's not every salsa song sounds the same. And I'm like, well, No. every pop song sounds the same. Exactly, right? You know, Like freestyle, right? Same beat. right. It's Different chords, See? but same beat, right? But then it's like those people that listen to, you know, pop music or country music or whatever. Right. It has that genre of music has the basic elements. Yes. Y eso es lo que pasa con la salsa, que tiene los elementos básicos de la salsa. Entonces, so for me, I always loved that percussive part of it. And also the changes in the music. So like el coro, for me, it was interesting. Like I wanted to listen to that more and more and see how people would change the coro part and then go into guaguancó or go into rumba or whatever. So for me, that's why it was interesting. Nice. And what were one of the first groups, los principiantes tuyos en la salsa? ¿Qué grupo te introducieron en su grupo? Or who did you start working with, like at a young age, like live? Okay, so I moved to Memphis, Tennessee because my dad passed away in Puerto Rico in 1988. And, you know, my mom decided that she wanted to move to the United States. And so my mom's a doctor, and she's retired now, but she was studying medicine in Puerto Rico. Entonces, consiguió un trabajo en Tennessee. You know, it was just kind of random. So you have Yeah. And se mudó y entonces pues nos mudamos. Y entonces yo tenía, I was like entering high school around that time, por ahí. Entonces empecé a cantar con diferentes grupos. I started singing with gospel choirs, which was really cool because Memphis is a music town. Right. Entonces, it's like my roots, you know. I grew up in Puerto Rico and I was listening to Menudo and I was listening to El Gran Combo and I was listening to other stuff. And then I moved to Tennessee and I ended up listening to Al Green, Wow. the Staple Singers. Okay. Yeah. Tú sabes, Elvis, of course. Elvis. Yeah. Tú sabes las canciones, Dusty Springfield. Did you Aretha get to see Franklin. Elvis? Did you get to see Elvis? No, he was dead way before. Oh, that's Okay. right. Yeah. He died in Yeah. the 70s. That's Yeah. Yeah, he that's died right. in 77. Yeah, he did. But I'm a huge Elvis fan. I Yeah. know almost everything that there is to know about Elvis. I know he was not born in Memphis, Tennessee. He was born in Tupelo, Mississippi. Like I know everything. Oh, wow. So I went to you know, I've been to Raceland many times, Oh, nice. and there's a lot of festivals that are dedicated to Elvis in Memphis. So. Yeah, definitely. For me, you know, and rockabilly music was a huge thing for me growing up. So how I started was I went to high school in Germantown, Tennessee, which is outside of Memphis. And I started in show choirs. I started doing, you know, gospel choir, which is a huge thing in the South. Yeah. That's where I learned how to do harmonies and stuff like Okay. that. Entonces, después I went to community college because I couldn't get into college because I was never at high school. I was always doing other things. I was not a good student. So, you know.
But I always was doing things. Like I wanted to do things. I wanted to make things. You was meant to do more than just high school. Yeah, and I always wanted to create things. Like that's a huge thing for me. Produce things, create things. You know, that's esa es mi vida, crear algo de la nada. Right. Entonces, so then I was in high school and I was doing my thing, and I graduated from high school, went to community college. I started trying out for different bands. So my first band was a rock band at age 16. Yeah, I was singing 90s rock. Imagine that. Imagine me singing like, you know, Nirvana, whatever. Oh my God. It was bad. I'm glad that social media was not around. There's no video of that. Yes, thank God. There's a video of me singing in Beale Street, though, with the salsa band. And so that band turned into a blues band, turned into a gospel band, and I just did all kinds of stuff. If anybody would call me, I would go and sing. Right. Sonaba bien, sonaba mal, whatever. I don't care. So that's where I started. Entonces, when I turned about 19, 18, my mom and I went to this restaurant. It was called Salsa. Imagínate. Entonces, there was a trio there. Un trío de salsa, bueno, de Latin jazz. Y había un señor que ya murió, se llama llamaba Tim Goodwin, que era bajista, excelente bajista, que había enseñado en la Universidad de Miami, aquí, UofM. Y él, a mí me encantó, like, I just was into it, like, I was really into it, because I hadn't found what I wanted. And so my mom and I would go every Wednesday to listen, and my mom and I were like, wow, that's so cool. And he would sing like Bésame Mucho and stuff like that, and they would play, but they didn't have a singer. And so one day I went up to him and I said, hey, do you mind if I come next week and I sit in with you? And he was like, you sing? And I was like, yeah, you know, they were like older guys. At that point, they were in their 40s and I was in my 20s. Right. Entonces, so I came back the next week and he told me, here are the songs that you could come and do. Right. So I went and I learned some of them, whatever. So we came back the next week and I sat in, and that was it. That was that. And then the next week he said, hey, we're trying to do a salsa band in Memphis. And I was like, okay. Do you sing salsa? And I was like, oh, sí. I was like, dude, yes. I'm ready for the salsa band. Y yo no sabía un cara de eso. Había escuchado, yo sabía lo que era la salsa, pero no, like I had never experienced being on stage singing that. At that point, it was just pop, you know, show tunes, stuff like that. Bueno, he goes, come back next week. And my friend Howard Lamb is going to be here. He's a trombone player. He's going to try. We're trying to start a salsa band. We love salsa music. We want to do this and that. Okay, so we went back the next week. My mom went with me. It was like a whole month. Right. Y canté. And then he said to me, look, we're trying to start this salsa band. Here's a cassette tape. Oh, remember the cassette? Un cassette, papá. Hasta lo vieja que yo soy. Un cassette. Back in the day. And he said, and when I got home, because that wasn't like you could listen to it right away, right? So I listened to it in the car, and on my way home, and it had Oye Como Va, it had Fever de Tito Puente con la India, tenía Pablo Pueblo de Rubén Blades, tenía que más, tenía un tema que se llamaba Yumbambé también. Sí, de ellos. Entonces también tenía, bueno, un montón de canciones, Yerbero Moreno de Celia Cruz. And so I took it, I got so into it that I was listening to it step by step, like section by section, learning it. Y me dieron 2 semanas para ir al ensayo con la orquesta. So I go to el ensayo, and it's like 8 people, todo gringo, like, I think it was one Latin dude playing percussion. And I just said, you know what, whatever, I'm going to start singing. Right. I did my cues. I had been in voice lessons for a very long time at that point. My mom put me in voice lessons and de todo eso. Y entonces, nada, empezamos a trabajar. They gave me the job. Se llamaba la Orquesta Cliente. Nice. And of course, because I'm the type of person I am, which is like echa pa'lante, como decimos los latinos, I kind of took on the
job of the promoter. So they were doing their jobs. They had, they were teachers in the university. Howard was teaching university. Tim was teaching university. They were older than I was, and they had their jobs and their lives, their families, but I didn't. I was this young girl, and I really wanted to do it, and I really wanted to make it happen, because that's the thing. If you don't do promotion, nothing happens. Exactly. Just like with everything else. Right. Yep. Entonces, so I took it on. That's always been in my core, which is the promotion part of it. I love going to talk to people about things that I care about, and people and other artists that I really like. Entonces, pues nos dieron un trabajo. They called me and they were like, oh, tenemos un trabajo every other week, twice a month at this place called the Young Avenue Deli. But it's Monday. And I was like, Monday? ¿Quién carajo va a ir a un club on Monday in Memphis, Tennessee, dude? In Memphis, Tennessee, Monday. And I was like, bueno, hay que trabajar con lo que hay que trabajar. Exactly. So I had just left high school. So I was doing college and working and doing all this other stuff. But I would go to Kinko's, print out I would design the flyers. That was back in the day. See that? Mira. Nah, we're not. Yo, and I used to print it out, take it to all the cafes and everything, all up and down Union Avenue, which is, I don't know if you remember that song by the song that says La de Elvis. Walking in Memphis. Oh yeah, walking in the field. Yeah. Eso. Pues hay una parte que dice, walk the grades of Graceland down in Union Avenue. Y esa es la calle que yo me pasaba. Pompa, era ahí, esa, Union Avenue. That's weird, but that's how everybody back in the days, people used to put posts in the lamp posts. Así mismo. Was sticking everywhere, making flyers. Now you can get sued for all that stuff. Sí, ahora no se puede poner. You know? Y yo hice exactamente lo mismo cuando me mudé aquí. And we used to do tapas and tintos. I would go on my scooter, print out the flyers, and put it in every single car. I saw her tapas. Every single car, dude. Y un día me dice, la policía, we're like, you guys can't do that. You can't put, that's loitering. Y yo, entonces, gracias a Dios que empezó Facebook. En este momento empezó Facebook. Wow, that's right. Imagínate, ¿viste? Yeah, no, now you can't. You have another a platform permit, to do and it. you have to do all this stuff. And now you can't go to another, like whether it's a club or anything, and give out flyers because your address is there, so that property can actually They'll sue find you. you anyway. They'll find you. So anyway, let's go. Before we're gonna play a video from you soon, but before that, you already told me that you had to promote your own stuff and you started with this group, but now let's go maybe 10 years into the future, the Melina that we see now, and now with the name La Muñeca de la Salsa. ¿Entiendes? So what created you to get to that point? Que ya tú eres reconocida, haciendo festivales, cantando por donde sea. No hay un sitio donde Melina no está. Hasta yo te he visto. How many years is the Hollywood Festival now? 8. It's going to be 8. Next year is 9. It's 9. So she's going to go almost Everybody 9 remember years. Melina cuando le cantaba a los senior citizens. So see, it's that. not only stage and No. she does other things behind the scenes that nobody really knows. Right. Yeah, She does a lot. She does a lot for the communities. Yes. And people don't talk about that. All they see is Melina. Yeah, but no, there's something behind always. And Melina always was humble because she would go and sing anywhere because it was her. That's her living. That's her job. So she needed to work. Right. And I would see her and go, Melina, one day you're going to be bigger than this. Remember I told you guys that? Sí, Alida siempre me decía, yo te voy a ver allá arriba. You were at Happy Wine. Oh, a Happy Wine. You went to oh my God. Happy Wine. Nena, la borrachera que cogíamos. That was some crazy thing. Oh my God. It was a little place and people would come and dance and be drinking wine. And then I would have to drive all the way from Miami, all the way back here. So I was like, oh my God. No, we used to have good time. And I forgot there was another restaurant used to be at right off of 8th Street. What's that restaurant que estaba ahí? The fish place. The fish? Oh, Catch of the Day. Catch of the Day, remember? Yeah, they go way back. Tirando para Tirando para atrás. Tirando para atrás.
Mira, saluditos aquí otra vez para mi gente que están aquí. Mira, Jennifer Maggie Torres, here. Adalberto Boyer, Maggie. tú sabes, fotógrafo Maggie. Adalberto. Maggie's there, my sister from another mister. We got Lalo Medina, que siempre Lalo, está te apoyando, quiero, siempre apoyando la Lalo. salsa. Leo Sierra, tremendo cantante, Awesome. que he's online right now también, mandando saludos a todo el mundo. Gracias, Leo, gracias a todo el mundo que está Thank you, everybody, for the sintonizando. support Love it. always. Mhm. So So, before we go to the video, I want to talk about you have a festival coming up September 16th, the Mhm. Miami Beach Salsa Festival. Yes. And this is what year now? This is going to be the 9th because in Hollywood, Oh, okay. we did it. The city of Hollywood did not allow to do for 2 years. So Okay. because of the pandemic, so we Right. didn't do 2020, and we didn't do 2021. Okay. So we came back in 2022. But in Miami Beach, we did do those years. We did them virtual. So 2020 was completely virtual, Oh, wow. and then 2021 was partial. It was like, people were coming in like counted. So the city of Miami Beach really kind of wanted to keep it going any way possible. And so we did the transmission of the virtual festival has over 145,000 views. great. Y ellos lo hicieron posible. I mean, they were really pushing to do something for the community. So that's why Miami Beach next year is the 10th year, and in Hollywood is not. 25 is the 10th year. Oh, okay. Mhm. So now when we Okay. come back with the video, we're going to talk about the festival. Festival. Right now, the flyer is on right now. So you see that flyer right there. Yeah. Check it out. Yes. Ahí está la muñeca la salsa, conjunto Starts at 4 universal. o'clock, 4 ¿Quién to más está en 10. el flyer? ¿Quién está más en el flyer? ¿Quiénes más van a participar besides conjunto universal, la muñeca, and I see other people there? Tengo un muchacho amigo mío que es excelente cantante que se llama Juano, que ese es su nombre, Oh. Juano. Él trabajaba con la orquesta Guayacán. So what we're trying to do is do Cuba, Puerto Rico, Colombia, like different because Okay. it's Hispanic Heritage Month. So tenemos tratando de representar a todo el mundo. Tenemos un grupo de Bolivia que son cholitas, que ya no know if you know what that is, Bolivian cholitas. It's like this special garb, traditional Oh. dress Ah, de okay. Bolivia. I thought it was food. I was No. It sounds like chalupas, pero no. Yeah, I know. Es cholitas. Entonces, son como es el dress, like el traditional dress de ellos. Entonces hacen un baile especial y todo eso. Entonces tenemos también a los hermanos de Italia, which is kind of Latin American, pero ellos tenemos un montón de latinos que están en ese grupo, que están bailando tarentella, que es son los seniors que estamos hablando, los seniors de Miami Beach. Entonces están cogiendo una clase de tarentella en un lugar que se llama Elite Medical Center. Entonces ellos quieren venir a enseñar su baile. So I was like, yeah, whatever you guys want to do. So ellos van a estar, y no es que sea latino el italiano, pero la gente que están en el grupo son todos latinos. Okay. Entonces, después tenemos a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, tenemos a la gente de Salsa en la Playa, que van a venir a tocar los vinilos, Vinyls at Sunset, from 4 to 6. So, van llegando la gente Claro. y vamos poniendo la música en su formato original, vinyl, de hace 40,000 años atrás. Y Not that long ago. no, I'm just kidding. I have vinyls all I'm just over my kidding. studio. Mira que, que Lucas me diga, Oh, bitch. no digas eso, Lucas. Lucas me va a decir, Melina, no hagas eso. Bueno, mi gente, pues ya tú sabes, nos vamos con este videito and we'll be back with Melina, okay? Enjoy this. So I'm going to put the Salsa Festival first, and Okay. then we'll go Okay. with the... Nos fuimos. Oye, felicidad y alegría es lo que hay. ¡Arranca, muchachos! Siempre hay esperanza, ya no te detengas.
I'm back here. I have a technical difficulty, but we're fine. I'm going to put Melina's video now, and we'll be right back. And we got Juan waiting in the background. Share. Ahí nos fuimos. Ay, no oigo. No oigo. Speaker. Espera, no, espera. Ahora fue. Lo bueno que tiene la vida, no sufras por los problemas, que no vale la pena. Mira lo bueno que tiene la vida, siempre hay esperanza, ya no te detengas. Oye, mi hermano, ¿qué es lo que pasa? Ponte a reír, no sufras más. No te desesperes, ten paciencia, que viene algo mejor, mucho más de lo que esperaba. La vida da muchas vueltas, ya sanará lo que enfrentas, solo vive y sé feliz. Mira lo bueno que tiene la vida, no sufras por los problemas, que no vale la pena. No vale la pena, no. Mira lo bueno que tiene la vida, siempre hay esperanza, ya no te detengas. Sonríe, que la vida es bella. Cada día es una esperanza, una nueva oportunidad para hacer tus sueños realidad. Solo hay que tener fe y creerlo nada más. La vida da muchas vueltas, ya sanará lo que enfrentas, solo vive y sé feliz. Mira lo bueno que tiene la vida, no sufras por los problemas, que no vale la pena. No vale la pena sufrir. Mira lo bueno que tiene la vida, siempre hay esperanza, ya no te detengas. No te detengas, que lo bueno está por venir. ¿Con quién? Melina, la muñeca de la salsa. La vida es bella, solo vive y sé feliz. Solo sé feliz, que la vida es bella. La vida es bella, solo vive y sé feliz. No dejes que nadie apague tu luz, brilla y no te detenga. La vida es bella, solo tienes que reír. Solo tienes que reír, porque la vida es bella. La vida es bella, señores. Positivo, adelante. Se la muñeca. La vida es bella, solo vive y sé feliz. Ponme las manos arriba, cantando el corito que estamos gozando. La vida es bella, solo tienes que reír. Sacúdete, quítate la mano, échalo para atrás, vamos a guanachar. La vida es bella, solo vive y sé feliz. Ah, muy Bravo, bueno. bravo. Esta fue una de tus últimas producciones, ¿verdad? La última. La última. Mhm, Okay. just now, yes. I know you've done other things with Tito. I know you did Mi Socio. Sí, muchas cosas. Eh. Este tema me acaban de decir que it's been in the top 10 en Puerto Rico en la Z por casi ya 4 semanas. So estoy That's súper beautiful. feliz. That's great. Top 10, it's been bouncing Congratulations. around from 2 to 6 to 10 to 4. So estamos felices. Thank you. Yeah, Thank you zumbando everybody por for the allá. support. And I bet you que está sonando en Colombia, está sonando todos en lados, Perú, en espero. todos lados. Please. International. Un aplauso, un aplauso. Gracias. There we go, there we
we go. So Melina, después de esto, yo sé que hay muchas cosas más that we can't talk about right now because with you, we have to do another interview because there's so much things about Melina that people don't know, and part of it today, she told you stuff that nobody really knows. Yeah. Everybody just talks about music. They don't talk about the struggles that we go through as artists and all that. I was going to say that, but we're running out of time because I know Melina has to go. But you guys are my friends, so well, yeah, we are talking about different we're talking about things, and we will bring Melina back in the show because she's always got something up her sleeve. Yes, something that we have to announce. So she will be back in the show. Congratulations, guys, for this wonderful and your music as well, and your festival that you're doing. We're always here to support each other. So, para adelante, en lo que yo pueda ayudar, ya ustedes saben, yo estoy aquí para apoyarlos a ustedes. So anything that I can it's really an honor to have you here, and ya tú sabes, we will bring you again, and I'm so excited to have her here. We're going to have her again. Sí, cuando tú quieras yo vuelvo, no te preocupes, yo vivo aquí en la. It's only 30 minutes away from us. Remember, support your local artists. Exactly. That's so important. You know, they study, they work really hard, they have to go to lessons, they have rehearsals. I mean, there's a lot of work. People don't understand that they don't appreciate the musician, the singer, all the artists out there. We are not a jukebox, people. Exactly. They work, they sweat. Okay? And not una peseta tampoco. Tenemos sentimientos, señores. Of course, we're human too, okay? And we need vacations too sometimes. Yes, we do. So vamos a estar wrapping up this segment right now. Are we gonna go to a commercial from Studio 33 and then bring in Juan? I'll put a commercial on. Vaya, mi gente. Muchas gracias, mi gente. Thank you so much for having me. Bye. See you the 16th. Gracias, Alida. Okay, Muñeca de la salsa. Come celebrate your event and create new memories at Studio 33, right here in Fort Lauderdale, off the Exit 32 Commercial Boulevard. Call us today so you can schedule an appointment and see the location. It's an intimate setting for your private event. Call us at 954-530-7193. Again, 954-530-7193. Also, our website is studio33f as in Frank, ll.com. And you can find us on all social media at Studio 33 FLL as well. Again, call us today for your appointment and come see our venue. We are filling up fast. Hey, we're back again. Melina has left the building. She just left the building, okay? So it's great to have her here. I have to say, we didn't talk much about that, but like I said, I've known her for 23 years. I was like a little groupie. I would follow her around and stuff like that. And see her in all the different places. She was in Miami Beach and Little Havana and todas partes. Alida, donde sea que estaba cantando, I would go see her. There's Melina. I would go find her. There we go. She's just saying waving goodbye. So about to leave the building now. Pero ahora tenemos a Juan que está ahí esperando mucho tiempo. Ahí viene Juan. Oh, a ver, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está mi amigo Juan? Ahí Juan está. Nunez, Fuerza Gigante. Hola. Aplauso. Gracias, Juan. Saludos. ¿Y dónde estamos en vivo? ¿Estás desde el Perú? Sí, estoy en Lima, Perú. Muy buenas noches para toda mi gente. Gracias por la invitación. Aquí estamos para poder ayudarlos y atenderlos. Ahorita estoy en Lima, Perú, en Breña, mi distrito, el distrito más salsero del Perú. Ya en un par de horas tengo que estar en el aeropuerto para salir rumbo a Miami. Sí, porque va a cantar este fin de semana va a cantar. Yo sé que hay un evento en Miramar que tú vas a cantar otra vez. El año pasado también estaba aquí. Creo que estaba en otro festival. Bueno, él estaba en el Hollywood Festival last year. Oh, that's right. Hollywood Festival. Además, Melina estaba ahora mismo aquí, que fue un evento por Melina, y ahí fue que nos conocimos la primera vez. Sí, eso cuando Hollywood Festival. That's right. Así es. Entonces, la segunda vez que nos conocimos fue aquí en el propio estudio, ¿te acuerdas? Que estuvimos un ratito, hablamos, sentamos y hay algo por ahí, unos rumores por ahí, pero no está todo seguro todavía. Ahí lo estamos tratando de ya armar ese cubo con Richard Román de Salsa Superior, que le envío un abrazo gigante desde Lima y mañana lo voy a ver en la mañana con la bendición de Dios. Qué bueno. Ay, vamos a empezar, Juan, otra vez. Yo sé que estabas aquí la última vez en el estudio, te hicimos una entrevista, pero te queríamos ver en vivo. No quería hacer pre-recorded, pero esto lo voy a guardar como prueba
de que yo conocí a Juan Nunez. Este video siempre va a estar en el lado del primero que hicimos, pero ahora te tenemos en vivo y ya tú sabes, como yo siempre le pregunto a todos mis artistas, siempre hubo una manera y de cuándo y qué día y a qué temprana edad fue que te empezó a gustar la salsa. Desde que tengo uso de razón, siempre he tenido la bendición y la oportunidad de poder escuchar salsa boricua. Mi primer tema que yo escuché fue el tema de Ray Barreto, Sonora Ponceña, Bobby Valentín, Willy Rosario. Fue lo primero que yo empecé a escuchar y me empezó a encantar ese golpe, ese sonido, ese tren que tienen esos arreglos musicales. Y desde ahí no dejo de escuchar la buena salsa, la música puertorriqueña, que es la que me gusta más. Y también, yo sé que en Perú también, es como en Puerto Rico, que también mi familia tocaba guitarra y hacían voces y había música tradicional, de Puerto Rico, los aguinaldos, todas esas cosas. Tú te criaste también, hay partes en tu región que se criaron con esa clase de enseñanza. Sí, mi mamá fue cantante de música criolla peruana. Tengo muchos tíos que son cajoneros, percusionistas y guitarristas. Así se hace la música criolla aquí en el Perú. Y me dice que estás viajando por ahí también, está internacionalmente, estás en México, Colombia, has viajado mucho aquí a la Florida, un par de veces también, mañana vienes otra vez. Sí, como te dije la vez pasada que nos reunimos, yo no sé qué pasó. De verdad que empezó todo a salir a flote porque grabé unos temas originales que están sonando en varios sitios, en varios países, y la gente pues parece que les está gustando, y los empresarios me están dando la oportunidad en Chile, en Colombia, en México, que ahora regreso nuevamente a México el 12 de octubre, 19 de octubre y 20 de octubre. Voy a estar en México cantando mis temas originales y por ahí también algunos temas pues de los grandes de la salsa, ¿no? Para poder completar, tú sabes, la hora y media de show. Y ahora regreso nuevamente para Miami, para el Festival de la Salsa 3, que va a ser en el Anfiteatro de Miramar. Voy a estar presente ahí con las grandes leyendas de la salsa, que el maestro Bobby Valentín, Germán Olivera, Andy Montañez y Jeremy Bosch, que llega directo de Nueva York. Wow, estás en tremenda cartelera. Para ti sería un privilegio estar con esos maestros en tarima. Yo creo que cuando entre a tarima, veo a la gente y me desmaya, llega a 911 y me lleva para el hotel nuevamente. Cuéntanos, Juan, ¿cuál fue tu primera orquesta desde joven? ¿Cuál fue tu primera orquesta allá en Perú que empezó a desarrollar el cantante que eres hoy? Oh, ya, hubo una orquesta que ya no existe, la orquesta de los hermanos Villena, la cual ellos me dieron la oportunidad a mí para poder hacer coros, me acuerdo, pero a veces coros con el micrófono apagado y tocando maracas y aprendiendo a tocar güiro para empezar como a perder, tú sabes, el miedo escénico y todo eso y aprender y escuchar de los que sí sabían, de los maestros, ¿no? Tuve la oportunidad de que, la bendición de que el 99% de los músicos, músicos lectores, músicos de conservatorio, y eso ayudó muchísimo para que yo aprenda, ¿no? Y además de este festival que estás ahora, yo sé que mucho en el pasado, en tu trayectoria en la música, has estado con otros artistas también, me enteré, he visto videos con la Sonora Ponceña. Sí. El año pasado estuviste también con Hernán Olivera en el Hollywood Festival. Has viajado mucho con muchos artistas bien reconocidos. Sí, empecé hace muchísimos años haciéndole coros al Cano Estremera, Ray Sepúlveda, Nino Segarra, Frankie Vázquez, Germán Olivera, Héctor Tricoche, que en paz descanse. Y bueno, tuve la oportunidad también de que el maestro Papo Luca, el Gigante del Sur, me hiciera cantar 3 temas con la Sonora Ponceña. Y eso para mí también fue una gran bendición, porque la Sonora Ponceña es mi orquesta favorita, preferida. Y justo los 3 temas que a mí me encantan, que desde niño, que los grabó el gran Toñito Ledé de Salinas, Puerto Rico, esos 3 temas los canté así, de casualidad, como se dice. Los 3 temas que son Remembranzas, No Bebo Más y Barra Limpia, grabados por Toñito Ledé. No tenía que estaba
tú pensando después que tú saliste de esa tarima? Oh my God, yo acabé de cantar 3 temas con estos monstruos, como dicen en Puerto Rico, y no sé, como no sé la emoción todavía porque no he estado en esos pasos todavía, pero ahí yo estoy trabajando, pero yo me imagino la emoción, los nervios y a la misma vez la calma. Yo no lo podía creer cuando él me da la oportunidad para poder cantar Remembranzas en el Ukrainian Center de Los Ángeles, California. Yo estaba frío, estaba atrás de él como siempre, mirándolo y todo, y él voltea y me dice, Juan, ven, dime, papo, ¿qué pasó? Ve a cantar Remembranzas. ¿Qué? Y yo, ¡pum!, ya rapidito, llegué al escenario, agarré el micro antes que se desanimara, tú sabes, porque cuando te ven en duda, te ven con miedo, se pueden desanimar. Claro. Entonces yo me quedé, cuando veo el escenario, veo a la gente, wow, me puse nervioso y gracias a Dios, sin ensayo y sin nada, canté el tema parejito, como yo ya tantos años visitándolos a ellos, yo ya sabía cómo, en qué momento entraba el mambo, cómo se marcaba y todo, ya prácticamente como si yo hubiera nacido con ellos, ¿me entiendes? O sea, yo sabía cada paso y cada cosa que tenían que hacer, incluso hasta la coreografía con los cantantes se hizo igualito, igualito. Y tú dices que tu mamá era, ¿qué? Instructora, cantaba. Cantante de música criolla, y justo hoy es su cumpleaños, que lo está celebrando ahí en el cielo. Felicidades a tu mami, felicidades. A la mamá de Alida, te puedo explicar también, la mamá de Alida es compositora, pianista, y a los 85 años todavía te toca Beethoven, te toca mucha música clásica. Sí. Ya viene mami un día de esto para España. Estamos esperando en qué día la vamos a colocar para que ella hable de su trayectoria. Estoy esperando por Willy Rosario, que tengo pendiente, que es amigo de mami, y como él tiene 99 años, ¿verdad? Wow. Va a cumplir 100 este año que viene, y lo estoy esperando para entrevistarlo aquí en Spanglish con mi mamá, para que hablen de la historia de antes, para hablar de la historia cuando estaban en Nueva York y todos los clubs donde ellos tocaban. Cabo Rojeño. Sí, y mi papá tocaba con Willy y mi papá era pianista. Y toda esta gente que yo era chiquita, bueno, antes que que nací, ¿verdad? Antes, en los 60s, 61, 62, right? Oh, yeah. 60s. They were already playing. Estaban tocando antes, cuando salsa empezó, cuando estaba Héctor Lavoe, cuando estaba Tito Puente, y toda esa gente antes estaba viviendo, Celia Cruz, ellos todos estaban en Nueva York. Wow, okay. New York Salsa, sí, eso fue los días, yo no estaba todavía. Pero todavía. Mami se recuerda mucho, ella tiene 85 años y ella se recuerda con la gente que veía yo Motoro, venía a la casa. Mami decía que yo vaya a venir a la casa y empezar a cantar y todo el mundo abría la ventana, pues, ¿quién está cantando por ahí? Porque oía la voz y sabía, porque él estaba en el radio, y mi papá era pianista de Joe Valle por 8 años. Wow. Y mami era compositora de como 3 canciones que él hizo. Qué lindo, qué linda la música. La música sigue. Olvida las penas, la música, todo es la mejor medicina del mundo. Oye, Juan, una pregunta, como artista ahora de la salsa nueva, grabando salsa nueva, ¿tú te acuerdas que antes, los tiempos de antes, los artistas, muchas disqueras eran los que promocionaban a los artistas, los ponían en tour? ¿Cuál es la diferencia entre esos tiempos y los tiempos de ahora? Que ya casi no existen, ya como en verdad no existen casas disqueras, entonces ahora los artistas de ahora tienen que poner la plata ellos mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú opinas de eso? ¿Cuánto esfuerzo tú le has metido? Uno tiene que gastar, ¿verdad? Para uno hacer sus proyectos, ¿verdad? Gracias a Dios, ya 23 años tenemos un negocio familiar aquí en Perú, y gracias al trabajo que se ha hecho todos estos años, a mi sueldo y todo, se ha invertido para poder grabar los temas originales, para poder viajar en algunos países y poder darme promoción, hacerme conocido con muchas orquestas, y muy agradecido con los directores, con algunos directores muy pocos, de varios países que me han dado la oportunidad para yo poder formar parte de sus coros, porque ustedes saben que los directores de orquestas son muy celosos o a veces no te quieren dar la oportunidad. Claro. Habiendo espacio, habiendo 1 o 2 espacios que tú puedes
cubrir y apoyar a la orquesta de gratis, no te lo dan. No te lo dan porque no quieren. Muchos me han cerrado las puertas. He viajado a veces a un país. Ellos me decían, sí, todo perfecto. Llegué. No, tú consíguete tu tiquete, consíguete tu hotel, consíguete esto, consíguete el otro, pum, puerta cerrada. Y a pesar que a veces yo viajaba de Perú hasta ese sitio con esta gente y les llevaba unos encargos que me pidieron, pero sí me los pagaban, gracias a Dios. Y a pesar de todo ese gran esfuerzo y todo, de verdad que me cerraban la puerta y me dijeron, no, quédate acá, tú no puedes moverte para allá y si te mueves tienes que comprarte esto. O sea, la gente cambiaba totalmente. Yo no entiendo por qué yo no soy un cantantote, estoy aprendiendo poco a poco, pero tengo toda esa fuerza, esas pilas, esas ganas, porque amo mucho la música para yo poder aportar un poquito, un granito de arena a estas orquestas, ¿no? Pero lamentablemente no te dan la oportunidad. Son poquitos, gracias a Dios, son 2 o 3 nomás, pero el resto sí, en Virginia, en Las Vegas, Nevada, en Panamá, en Colombia, en Chile, en Chile 2 orquestas que siempre me han dado la mano y me han tenido las puertas siempre abiertas y me han guardado siempre un espacio pequeñito para yo poder, aunque sea, aportar tocando maracas, tocando el güiro o haciendo unos coritos por ahí y de vez en cuando cantar 1 o 2 temitas. Claro. Eso siempre es bueno. Y no, yo también cuando yo empecé con otro grupo, así como tú dijiste, no tenía, es más, a ti te apagaron el micrófono, a mí yo ni tenía micrófono. Yo creo que estaba de bailando y maraquero y güiro, más nada. Y yo dije, está bien, es más, ni cobraba. Pero tú sabes que este es el amor que yo le tengo a este arte de salsa y yo tuve que hacer lo que tuve que hacer y mira, estoy muy contento, ¿tú me entiendes? Y uno tiene que seguir para adelante y ya los tiempos son diferentes, no estamos en los tiempos de antes y nada, hay un movimiento ahora con la salsa nueva y yo sé que tarde o temprano, si Diosito quiere, antes que yo me vaya, ya esto va a estar revolucionado. Sí. Todo va a ser lo nuevo de ahora. No importa sí, una generación sí. nueva, ¿no? Mira, JCee, hay eventos grandes en todo el planeta, hay grandes eventos en todo el mundo, en varios países, que aunque sea deberían darle la oportunidad a un cantante que esté grabando temas originales, que quiera hacer algo no distinto, pero sí grabando temas originales, ¿no? Temas originales. Entonces, están poniendo lo mismo de siempre, el mismo repertorio de siempre, que mejor me llevo yo un USB y me pongo a escuchar lo mismo de siempre, o me voy a mi casa, mejor me compro unas gaseositas, una comidita, unas sodas, y me pongo a ver los videos de siempre, ¿no? Entonces, para que el público pueda ver algo distinto, diferente, tienen que darle la oportunidad a los grandes empresarios, a cantantes, no jóvenes, sino que están grabando temas originales para que la gente escuche la salsa nueva. Salsa nueva. Hay que explicarle eso al público, porque el público se cree que salsa nueva es porque son chamaquitos nuevos. No. Gente ya de edad, gente de todas edades haciendo grabaciones nuevas. Eso es lo que quiere decir la salsa nueva de hoy. ¿Entiendes? Hay mucha gente como el Calvito Reyes, hay mucha gente como JCee Sánchez y los de Reunidos por Salsa, que son como 18, solamente en ese grupo haciendo grabaciones nuevas. Que igual Viván. Hay mucha gente por ahí, mucha gente haciendo, y aquí en el sur de la Florida hay muchos, Jesús Manuel Martínez. A mí hay un chorro de cantantes aquí que Gumbi Navedo, que Cubanita también, te respeto. Gumbi. Mucha gente aquí que hay que darle respeto también a los nuevos salseros también, ¿no? Sí. Lo mismo que bailan un disco antes y un disco nuevo, bailan 1, 2, 3, 4, 5, 6 como cualquier otro disco de salsa, ¿verdad? Y lo más gracioso es que estos cantantes ya con años de trayectoria tienen el mismo libreto, el mismo chiste, la misma cosa, los mismos saludos para el público, las mismas palabras como si estuvieran robotizados. O sea, deberíamos cambiar el chiste, deberíamos cambiar no sé. Hacerlo original. Claro, algo que sale del corazón, conversar, o de repente también las grandes orquestas conocidas del mundo, invitar, si tú llegas al país de Colombia, pues invitar a un cantante nuevo de Colombia
para que cante un tema para que el público lo pueda conocer. Claro. Si te vas a Ecuador también, si te vas a Chile, si te vas a Perú, te vas a Panamá, orquestas grandes. Oye, un invitado, un chico lógicamente que se gane, que sea un cantante que sea esforzado, que cante también, ¿no? Que haya grabado temas originales, que le den la oportunidad de cantar uno de los temas de estas grandes orquestas para que la gente lo conozca también, y así de repente, quién sabe, ese es el empujoncito, la patadita de la suerte, para que este cantante pueda salir a flote, y así el público salsero lo pueda conocer, y no pierda esas ganas, ese sueño de seguir avanzando. Tengo muchos amigos que tienen más de 20 temas originales que de verdad que los veo, que ellos van a morir ahí, ya han tocado tantas puertas que ya ni manos tienen ya. Entonces, ya no pueden más. Entonces, con mis pocos eventos que yo hago en Perú, trato de invitar a algunos para que ellos puedan cantar sus temas originales con mi orquesta. Yo no les cobro absolutamente nada. Yo ensayo sus temas, 2, 3 temas, y los invito para que mi público también los pueda conocer a ellos. Y quién sabe, por ahí haya alguien que le gusta y comienza a sonar, ¿no? Así que hay que hacerlo, hay que estar unidos. Mira, aquí te están mandando saludos Lizzy Rivera, Francisco Santos, ¿cómo está mi gente? Maurice Herrera, que ha estado aquí en el estudio 73 gozando aquí en par de fiestas que tenemos, y Antonia Jaque por ahí, mi titi, todavía está gozándoselo por ahí. Alida ahí tiene un videito preparado. Háblanos de uno de los temas, los últimos temas que has grabado. El primer tema que grabé, en sí tenemos 7 ahorita, okay, pero el que ya está lanzado hace 1 año y medio, 2 años casi, es ¿De qué manera? Es un tema original, composición y arreglos musicales de Leo Morales de Cali, Colombia. Con Leo estamos trabajando ya hace muchos años, y él es el que, con él es el que voy a terminar de grabar todo el disco, ¿no? Después viene el segundo tema, que es Ni la llamo ni la busco, letra de Jova Rodríguez de Mayagüez, Puerto Rico, pero está viviendo ahora en Nueva York, y los arreglos musicales de Leo Morales. Y ahí grabé también el tercer tema, que todavía no lo lanzo, pero ya lo tengo casi listo, que se llama Y llegó Fuerza Gigante, que es mi orquesta. Es un tema original, todo es original, no hay copia de nada ni nada, es original, y los arreglos musicales tienen ese poquito de esencia metidos en una licuadora, un poquitito, le robé un poquito a Boy Valentín, un poquito a Willy Rosario, como digo yo, el sofrito, un poquito a Ray Barreto y un poquito a Sonora, así, un poquito de un chin de cada uno, licuado. ¿Para qué? Para no salirme de lo que es de la línea, no salirme de la línea, ¿me entiendes? Pues mira, por aquí estamos, Alida. ¿De qué manera y con qué cara vuelves tocando a mi puerta? Ya no recuerdas que hiciste conmigo por tu mala decisión. ¿De qué manera si hiciste camino y te fuiste de mi vera? Ahora no vengas con palabras sin sentido, que mi amor por ti terminó. No me busques más. Cuántas veces quise darte todo de mi amor, pero nunca fue suficiente para llenar tu corazón. Hoy regresas a mi lado, creyendo que aún estoy. Hace tiempo que hice mi camino y ya contigo no voy. ¿De qué manera vuelves tú? ¿De qué manera? ¿De qué manera si cogiste tu camino y te fuiste de mi vera? ¿De qué manera vuelves tú?
si valió la pena. manera vuelves tú? ¿De qué manera? Ahora es mi corazón, ya no quiere nada contigo, ya lo olvido a ti te condena. ¿De manera vuelves tú? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Con qué cara vuelves tú a tocar a mi puerta? Oye, mulata, esto no tiene solución. ¿De qué manera? Y ahora vienes a mí buscando la salvación. ¿De qué manera? Pero antes saber que yo hice mi camino. ¿De qué manera? Sigue tu rumbo con tu propio destino. ¿De qué manera? Gózalo, rumbero. Con fuerza gigante. ¿Cómo? ¿De manera vuelves tú? ¿De qué manera? Oye, mulata, y sin más quiero decirte. Ya pasó. Sara. ¡Huepa! Salsa, huepa. Lindo tema, joven. Lindo. Felicidades. Muy man. bueno la cosa. ¿Qué te pareció, Alida? Estaba muy bueno, estaba muy ¿Verdad? bueno. Tiene un swing Estaba yo criollo bailando como por así. acá. Le puso el sofrito ahí adentro. ¿no? Ajá, eso mismo. Mira, Maggie dice que está bailando ahora. I'm dancing by myself. Mi hermana, ¿viste? Mi hermana, my sister. Dice, la canción está buena, dice que la canción está buena. Está rumbial. Y a esa le gusta bailar, o sea, si a ella le gustó, eso quiere decir que está, no, como dicen, si es Goya, tiene que ser bueno. Entonces, Juan, además del sábado y eso, ¿qué más eventos tiene más adelante, más después de eso? ¿Tienes algo en octubre? Viene el sábado 9 de septiembre, de ahí regreso a Perú. En Perú tengo, una semana después, tengo en Perú un evento para el Colegio de Contadores Públicos de Lima. De ahí después esto tengo en 12 de octubre, México, el DF. Jueves 19 de octubre tengo en el Teatro Ferrocarrilero en el México DF. Viernes 20 de octubre en el Foro San Rafael del México DF también. Ah, chévere, eso ¿Te está gusta muy la bueno. salsa bueno. allá en México, ah? No, en México le encantan la salsa. La gente Sí, no sabe que sí. hay países que, No hay- países que- No hay juego, y lo bueno que las veces que hemos ido a tocar allá bueno, estuvimos el mes antepasado con Noche de Soneros con Rico Walker, con Pichi Pérez, con Frankie Vázquez y Juan Núñez. Estuvimos en una Noche de Soneros en el Foro San Rafael. Ahí la gente no juega, la gente va con long plays, va con sus cosas, con discos, y gente que te habla de música, de salsa, de orquestas, y de verdad que es sorprendente. Sorprendente. Más que aquí. A mí me dicen en Colombia, tú vas a Cali, Colombia, y donde quiera que tú caminas, lo que hay es salsa aquí, salsa y salsa donde quiera que tú. Sí, eso es verdad, y eso es bueno porque uno aprende también de ellos, porque te comentan cosas, pues de verdad que es increíble, y uno está aprendiendo también ahí con ellos. Claro, claro. No, yo estoy ahí, ya tú sabes, contando con ir a Colombia algún día, presentarme allá. Me dice que es muy, muy, muy maravilloso allá en Colombia, en Perú. A mí me dicen que también en Perú no juegan. En Perú no juegan, ¿verdad? En Perú es pura salsa donde quiera que va. La verdad que sí. Aquí luchando por la salsa para que la salsa siempre esté viva, activa y siga brillando. Eso mismo. Y hay muchos artistas siempre. Aquí tuvimos un evento, aquí en Studio 33, que teníamos el Calvito, Arlene G,
latinos de la salsa, tenemos Joe Joe López y Jesús Manuel. y Jesús Manuel y también JCee Colón. Y tú sabes qué, Juan, tenemos que hablar de esto un día porque tú sabes que tengo una marca que se llama Emprendedores en la Salsa. Estos son salseros nuevos que también tienen sus propios oficios, sus negocios. Por eso es que le llamo Emprendedores en la Salsa. Y eso es para todo salsero, que sea salsero que está grabando salsa nueva y que también tenga su empresa. Está muy bienvenido aquí a juntarse con Emprendedores en la Salsa. Gracias. Yo vi ese anuncio hace meses, lo seguí y todo. Sí lo vi, pero no sabía que ustedes estaban dentro de. Pero ahora, Mavín, gracias por la invitación. Cuenta conmigo. Claro. Gracias. Es que estamos calladitos. Calladitos. Las cosas, tú sabes. Exacto. Mucha bulla. Pues Juan, mira, ha sido un placer tenerte aquí, mi amigo. Ya todo el mundo sabe. Juan, dile a la gente cómo pueden encontrarte a ti, por qué redes sociales, Instagram, Facebook y todo eso. Correcto. A nosotros nos pueden ubicar como Juan Nunez, Fuerza, Gigante, Orquesta, en el Facebook, fanpage, YouTube, Instagram, Spotify. Ahí nos pueden encontrar. Ahí está Juan Nunez, Fuerza Gigante, Juan Nunez, Fuerza Gigante, Orquesta. Ahí estamos grabando temas originales del Perú para el mundo, de Breña. Eso mismo. Bueno, Juan, gracias, te lo agradecemos. ¿Cuál fue el Alida y yo, otro video? ¿Hay otro video? ¿hay otro video? ¿Cuál era la otra canción que tú sacaste con Se el me video? cerró, no sé cuál Te fue. envié, ni la llamo, ni la busco. Ni la llamo, aquí está. ni la busco. Aquí está. Bueno, Juan, muchas gracias. Vamos a poner el video. Nos vamos a despedir de ti con este video, con esta canción. Ya saben, mi gente, la próxima semana, ya mismo les cuento, cuando se termine el video, Alida y yo vamos a entrar otra vez y hablar un poquito más antes de cerrar el show. Eso mismo. Así que, Juan, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación y nos vemos pronto. Gracias. ¡Que viva la salsa! ¡Sí, señor! Eso mismo. Ahí va. Que la gocen. Mejor ya ni la llamo, mejor ya ni la busco, para ver si prospero, me sale caro este gusto. Mejor ya ni la llamo, mejor ya ni la busco, para ver si prospero, me sale caro este gusto. Yo me he buscado una novia para evitarme la soledad, pero me sale muy cara su forma rara y dura de amar. Los lunes me desprecian, los martes no me quieren ni hablar, los miércoles enferma, hasta el jueves que se ha de cobrar. Mejor ya ni la llamo, mejor ya ni la busco, para ver si prospero, me sale caro este gusto. Mejor ya ni la llamo, mejor ya ni la busco, para ver si prospero, me sale caro este gusto. Los viernes me preguntan, papi, ¿dónde vamos a cenar? Para preparar los nenes, ninguno es mío y me dicen papá. Los sábados temprano quieren pasear al parque central, y el domingo ya no hay plata y aquí comienza mi día infernal. Mejor será si me ajusto, Me sale caro este gusto, cuando veo la cuenta sí que me asusto. sale caro este gusto, Óyeme mulata, esto no es justo. sale caro este gusto, No vengas con cuentos otra vez, no, no. sale caro este gusto, Que te lleve para Lima, luego para el me Cusco. sale caro este gusto, Que no será así, ya no te busco más. me sale caro este gusto, Ya hasta mis panas me dicen que es muy maluco. sale caro este gusto, Ayer fui a la tienda de Don Augusto me sale caro este gusto, y qué sorpresa me llevé. Oye Juan Nunez, ahí te traigo una cuentita y enseguida te la busco. Que la ropa, que los nenes, que la cuenta me vuelvo loco, no, no. Oye,
y ni la busco más. Ya no la llamo ni la busco. Ya no te llamo, mira, no te vuelvo a buscar. Ya no la llamo ni la busco. Porque contigo, mulata, no hay quien te pueda Ya aguantar. no la llamo ni la busco. Por salud financiera y también Ya emocional. no la llamo ni la busco. Ya te saqué del corazón, también del PayPal. Ya no la llamo ni la busco. Ya se acabó el paseíto para el Parque Central. Ya no la llamo ni la busco. Y eso de Sugar Daddy, negrita, no va más. ¡Gózalo, rumbero! ¡Sí, señor! ¡Huepa! Eso está Epa, bueno. tremendo. Ni la llamo ni la busco. Juan Nunez, mismo. Fuerza Gigante. Ujú. Hoy, ya tú sabes, Salsa nueva. salsa nueva, baby, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Estamos representando la salsa nueva también. Vaya, Francisco, bravo. ¿Te gustó el disco? Gracias. Thanks, Maggie. Thanks, Francisco. Gracias a todos que están ahí, que veo los comentarios. Tenemos que seguir apoyando el show Eso mismo. toda la semana Que para hay que mucha vaya música creciendo. afuera ya, siempre apoyando a todos los salseros de aquí. El Calvito tiene música. JCee va a salir con otro pronto. Estamos trabajando en eso. ¿Quién más? Joe López Joe tiene López. canciones que sigue todos los días. Arlene G, la Arlene diva de G la salsa, salió con el nuevo. Sin qué, ¿cómo se llama? Tú loco y de qué te Sin idea. imaginas. Ay, Dios mío. Oh, I'm sorry. Loco y sin idea. Eso Sorry. mismo. You gotta Loco y see sin it. idea. You gotta see it. It's really good. You gotta see it. I laughed. It was really good. She did a good job. Me gustó mucho. And Arlene G, her voice is incredible. You know, my friends. And what else is going on? Oh, we forgot. I didn't forget. Well, I No, didn't we forget. didn't forget. I got a we whole were bunch of saving it. stuff on my computer here to show you. And like I went through earlier today, I told you like, I don't know how many events, right? So now I mentioned it briefly, but I will mention it again. Let me just get the flyer out here so you can see. So on November 11th, okay, we will be going up to Orlando to be at this event right here con el Calvito. And he's having, se quiere hablar JCee más del evento. Esto es el bailable de los veteranos. Esto es una producción de Edwin Calvito Reyes y otros socios que se unieron con él. Y va a ser una presentación. As a matter of fact, está Melina en el flyer ahora mismo, Exactly. que estaba aquí en el show y se va a presentar con el Calvito allá. Pero la idea de este evento es, ¿okay?, que el Calvito está trayendo la salsa nueva. Entonces, yo quiero decir con eso que este evento solamente son salseros nuevos y grabaciones originales. No va a haber covers, no van a haber salseros de la vieja guardia, solamente músicos, cantantes salseros nuevos de esta era que están grabando música. So, señores, por favor, tienen que apoyar este evento para que la salsa nueva progrese y siga adelante. Compren sus boletos, vayan a la página del Calvito, Edwin el Calvito Reyes, y ahí él tiene toda la información. Ahí está en el flyer cómo comprar los boletos, ¿ok? Y se están yendo rápido. So, por favor, no se queden atrás, ¿ok? En este bailable de los veteranos. November 11th, and los boletos son $15. Y vaya para allá para apoyar a todos los salseros. Exacto. Pues, busquen Legends in Orlando. Y nosotros estamos allá arriba. We'll be, supporting the events. And of course, hopefully JCee will sneak in there y hace una canción. A ver qué pasa. No, qué pasa, pero vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí apoyando a todo el mundo y al Calvito y Melina y siempre. Y lo vamos a ir directamente a Spanglish. So ya tú sabes,
Todavía falta un poquito de aquí a eso, pero aquí, como prometido, vamos a enseñar todo el footage que vamos a hacer ese día, si Dios quiere, aquí en vivo en Spanglish. So ya tú sabes, allá en el bailable de los veteranos, noviembre 11, no se lo pierdan, compren sus boletos, se están yendo rápido. So, necesitamos todo el apoyo para la revolución nueva de la salsa. Esto es lo que lo voy a llamar, la revolución nueva de la salsa. Y voy a poner otro flyer que es muy importante para nosotros, es the Puerto Rican Parade and Festival in Palm Bay. Septiembre 30. El 29 es el gala, el 30 es el festival, and then there's an after party with DJ Oscar P. will be at the gala, at Morel's, at the after party as well. And there'll be performances there at Morel's for the after party. I think Nasty Boys will be performing. I don't know, Boricua Posse is performing. Boricua Posse will be there. JCee will be performing. We don't have the whole band. He will have to do his track, but at least he'll be out there for some of the people that want to see him. But for the people that want to go to the festival, right? Yeah, the band is going to be there. Yes. The whole band is going to be at the festival. Then at Morel's, I'm just going to sing some tracks with my new song, Quiero Ser Campeón. Correct. So at the festival, the headliner is JCee is doing the salsa at 6 p.m. He will be the last performance. Before him will be Boricua Posse, Nasty Boys will be also headlining the show, but they'll be doing freestyle. And then JCee will end it with the salsa. And then during the day, we got a lot of freestyle artists. We got Deja La Loba, my friend. Deja. Who else we got out there? I don't know some of these other people. So I'm going to learn and we're going to meet some new artists. Of course, we're going to interview new artists right here. We're going to bring it to you live from Spanglish Cafe. Eso mismo. And then the iHeartRadio is the main sponsor. Also is Boniface Hairs, which is the automotive show place in Palm Bay. Those are the two major sponsors, and you'll see all the other sponsors on there. We're still looking for more sponsors. So if you would like to apoyar este evento, the proceeds will go to give a scholarship for another Hispanic student to go to college, maybe study STEM or study some other thing, arts. Who knows what they're going to study, but it'll give them an ability to get some scholarship money to go to college. So anything we can do to help our people out there, let's do it. So if you need any information about sponsor information, you'll see my press release out there, or just send us a message and I'll get you in touch with the people from Palm Bay for UTB. United Third Bridge Inc. And that was named by the creator Sam Lopez, that unfortunately he passed away 2 years ago due to COVID. And he'll be surely missed, but his daughter has taken the reign and she's taken the baton basically and is running with it. And she has put this together, and we are here to support her. So we're going to have her come in on the 27th of September. We will have that on Spanglish. We will have her here on Spanglish. We'll have Deja La Loba. We'll have Boricua Posse. We'll have DJ Oscar P. Okay, we're all going to be talking about the parade. Okay, so exactly. Por favor, mi gente, apoyen este evento. Anybody near the Orlando, Kissimmee, Palm Bay area is open to the public. Come and enjoy your day and come and support all your artists, all your freestyle artists, and of course, este servidor JCee Colón, con mi orquesta Se Hace Con Todo. Nos esperamos allá en Palm Bay, septiembre 30. Exactly. Oh, and then also I just want to mention that next week, September 13th already, Tito Puente Jr. will be here at our studio live and then we will have JCee B also coming in via, I'm not sure where he's living right now, if he's in Chicago, where he is, but he'll be coming in through the internet, and he does freestyle. So it will be a good conversation, salsa freestyle again. Exactly. If you guys grew up in New York, you New Yorkers out there, Boricuas, you know who I'm talking about. You know we grew up with freestyle. Right. No estaba bailando salsa, estaba bailando freestyle. And you can speak in English too. Okay. So anyway, next week is going to be exciting. Another fusion day with salsa, mambo, and freestyle. Like Alida said, Tito Puente Jr., all right, that he did a lot of stuff in those days. And we have JCee B, up and coming, new freestyle artist, doing a lot of things. And I love it. I love the new generation. A lot of new talented artists. A lot of new freestyle too. So don't forget to support your freestyle artists too. We had Giggles and Charlie Rock with a new song, Lucky Girl, Lucky Guy, right? And that was awesome.
And he's going to be doing some events down here too. So check out social media. We'll try to share all the information. I know Charlie Rock's going to be down with the Sugar Hill Gang. It's going to come here. I can't wait. Charlie Rock's page, and you'll see all his information there. He'll be coming with the Sugar Hill Gang soon. Right. So for those who like that era, boom, that's the place to be. And there's another freestyle concert, and I'm sorry I didn't put the flyer, but I will find out what it is. That is Cover Girls coming and some other people, and so I can't wait to go see that one too. So anyway, it's been a great night, and I'm going to end with our commercial for Studio 33, and we'll see you next week on Spanglish Cafe Music Podcast. ¿Y qué dijimos? ¡Nos fuimos! Sí, nos fuimos más rápido. Come celebrate your event and create new memories at Studio 33 right here in Fort Lauderdale off the Exit 32 Commercial Boulevard. Call us today so you can schedule an appointment and see the location. It's an intimate setting for your private event. Call us at 954-530-7193. Again, 954-530-7193. Also, our website is Studio33F as in Frank LL.com. And you can find us on all social media at Studio33FLL as well. Again, call us today for your appointment and come see our venue. We are filling up fast. So I don't know if I was on mute or not, so I'm coming back again because I saw my thing. It was muted, but I'm not sure. So, and nobody said anything. So I know we were muted before talking about Calvito's event November 11th. I'll show the banner again just in case because I don't want to mess it up. So here's the flyer for Calvito. November 11th, el sábado, noviembre 11, puertas abiertas a las 8, showtime a las 9 at Legends in Orlando. So check it out. And get your tickets for that. Then we also talked about the Puerto Rican parade and festival in Palm Bay, September 30th from 10 to 7. JCee will be performing, headlining also with Boricua Posse and Nasty Boys. They'll be doing freestyle, and of course, JCee will be doing salsa. So stay tuned. We will post all the stuff on all social media so you can have all the information. And especially for all the other events that we're doing here at Studio 33. So we thank you again for tuning in. Until next week, when we have Tito Puente Jr. and JCee B. Ya tú sabes, freestyle fusion, freestyle salsa, mambo. Ya tú sabes, mi gente, como dice JCee, nos fuimos.